Entonces la clase anterior ya se había definido la expresión que nos permite establecer la forma en la cual oscilan las partículas del medio a medida que la onda se va trasladando. Recuerden que en estos casos de como una cuerda, las partículas del medio son los elementos, las partículas del medio elástico son los elementos que forman parte de la cuerda, los cuales se mueven hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje Y a medida que la onda se traslada. Y como yo puedo saber la posición de dichas partículas que se mueven arriba y abajo a medida que la onda se traslada de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dado que sabemos que en las ondas transversales, como es el caso de las ondas que ocurren en una cuerda, la dirección en la cual se mueven las partículas del medio es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Nosotros podemos establecer la posición de las partículas del medio en función del eje Y. Y yo también podría saber la aceleración y la velocidad. La velocidad a lo largo del eje Y para las partículas del medio sería igual a la derivada parcial de Y con respecto al tiempo. Son derivadas parciales. Y esto me daría derivada del seno es el coseno. Del seno es el coseno. Ym es una constante, se queda. El coseno de k de x menos la frecuencia angular omega por t. La derivada del argumento del seno con respecto al tiempo es menos la frecuencia angular omega. Entonces estaré aquí. Menos la frecuencia angular omega por Ym por el coseno de kx menos omega t. Y la aceleración sería igual entonces, la aceleración en Y de las partículas del medio sería igual entonces a la segunda derivada parcial de Y con respecto al tiempo. Entonces yo tendría la derivada del coseno es el menos seno. La derivada del coseno es el menos seno. Y lo pondría. El menos del coseno es el menos seno que multiplicaría este menos. Pero recuerden que como hay que multiplicar por otra derivada con respecto al tiempo del argumento, la función seno sería por otro menos frecuencia angular omega. Entonces yo tendría menos por menos más por el otro menos es menos. Menos la frecuencia angular omega al cuadrado. Ya tendría dos frecuencias angulares omega por Ym por el seno de kx menos omega t. Ahí está. Okay. Y ahí está. Dejen checo si faltó algún elemento. Entonces seno, ¿está bien? Seno, sí, todo está bien. Y ahora, ya que determiné la posición, la velocidad, la aceleración de las partículas del medio, yo puedo definir algunas otras expresiones más. Hay una que nos va a ayudar muchísimo para nuestros problemas, para las simplificaciones de los ejercicios y para poder definir ciertos valores. La velocidad, en este caso de la onda. La velocidad de la onda sería igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y ustedes pueden ver que en efecto el análisis dimensional daría metros por segundo, por dado que la longitud de onda está en metros y la frecuencia está en hertz o 1 entre segundo. Metro por 1 entre segundo son metros por segundo. Y ¿qué más? Si no olviden que el número de onda k es igual a 2pi entre la longitud de onda, mientras que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia angular omega también se puede expresar como 2pi entre el periodo. 2pi entre el periodo. ¿Qué más? Estos conceptos ya los vimos ayer, pero es importante tenerlos en mente. A su vez, también tenemos que la velocidad de la onda es igual a... Espérenme tantito. Ya me acuerdo. Espérenme radianes ya. A la frecuencia angular omega entre el número de onda k. Y por análisis dimensional se pueden dar cuenta que esto efectivamente nos da metros por segundo. Miren, la frecuencia angular omega, sus unidades son radianes entre segundo. Entre radianes entre metro. Por ley del sándwich yo tendría este entre este es 1, este por este entre este por este, metros por segundo. Déjenlo, pongo aquí dividido para que no se confunda.
En tanto esta expresión como esta expresión nos ayudan mucho para las simplificaciones. La velocidad de la onda es igual a su longitud de onda por la frecuencia, y la velocidad de la onda es igual a la frecuencia angular omega entre el número de onda k. Recuerdo que otra cantidad de esas pueden mencionarla. Aquí ya no tengo suficiente espacio en mi cuaderno, entonces repetiré estas expresiones muy útiles en la otra página. Entonces, como les estaba comentando, la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. El número de onda k es igual a 2pi entre la longitud de onda. La frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia angular omega es igual a 2pi entre el periodo. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué más? La velocidad de la onda es igual a la frecuencia angular omega entre el número de onda k. Pues está todo. Y bien, esas nos van a ayudar mucho para los ejercicios que vamos a estudiar, para hacer conversiones, para simplificar fórmulas, etc. Ahora, pero nosotros ya sabemos, como les estaba comentando, ya sabemos la posición, la velocidad y la aceleración de las partículas del medio. Pero además de esta expresión que me permite definir la velocidad de la onda, yo puedo establecer otras expresiones para la velocidad de la onda en función de la densidad de masa, de la masa de la partícula y de la fuerza aplicada a las partículas del medio. ¿Cómo podría ser esto? Podría ser siguiendo el análisis que se va a mencionar a continuación. Nosotros tenemos un elemento de la onda, en este caso una porción del pulso. Entonces, a partir de este punto, habría una fuerza que se expresa hacia esta dirección y otra fuerza de la misma magnitud que se expresa hacia esta dirección. Ambas fuerzas se están ejerciendo sobre las partículas del medio o sobre el medio, que en este caso forma el pulso que podría ser de una onda. Yo tengo que esta fuerza está alejado con respecto a la horizontal, al igual que esta fuerza, de la misma magnitud, pero de distintos sentidos, por medio del ángulo θ, Y yo también puedo establecer una distancia de este punto donde se ejercen ambas fuerzas hacia un punto determinado que suele estar ubicado en el centro del pulso, y la distancia entre este punto y este punto sería la distancia r. De tal forma que yo, aplicando las funciones trigonométricas, puedo calcular la fuerza total que actúa sobre este punto, considerando que el ángulo que va de aquí a acá, considerando que yo estoy tomando desde este punto hacia acá y de este punto hacia acá un elemento del pulso conocido como porción del pulso a lo largo del eje X, denotado como delta minúscula X. Entonces, yo tomo en cuenta que el ángulo que existe de aquí al centro, donde se define R, es igual al ángulo que existe de este punto al centro, donde se define R. Y estos ángulos, a su vez, son igual a los ángulos que existen entre la horizontal y las fuerzas que se aplican sobre dicho elemento del medio elástico a través del cual se propaga la onda.
Entonces, gracias a este diagrama, yo puedo establecer la fuerza total que aplica sobre el medio o sobre las partículas del medio en esta posición, por medio de, como les estaba comentando, las funciones trigonométricas. Entonces yo tendría que la magnitud de la fuerza que actúa sobre este punto será igual a 2 veces la magnitud de cada una de las fuerzas, porque son dos fuerzas actando sobre este punto, 2F. Y entonces esto será igual a 2 por el seno, y como yo quiero identificar dichas fuerzas que actúan a lo largo del eje Y, porque me interesa saber la línea sobre la cual, me interesa saber cómo actúan dichas fuerzas sobre la línea en la cual, a partir de la cual he medido a R, yo tendría F en Y, por cierto es F en Y, porque quiero saber la suma de fuerzas en Y, 2F por el seno de θ. Recuerden 2 porque son dos fuerzas que actúan sobre este punto. F porque es la magnitud de F por el seno de θ por el ángulo de separación con respecto a la horizontal. Y sé que es seno porque quiero saber la sumatoria a lo largo de las fuerzas en Y. 2 por el F del seno de θ. Y esto sería a su vez igual a 2 por F por el cateto opuesto entre la hipotenusa. Considerando que estamos midiendo los ángulos de aquí a acá y de aquí a acá, ¿quién sería el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto sería la porción en Y del delta X que se está tomando, que para cada uno de los ángulos sería un medio de delta X. Entonces, un medio de delta X entre la hipotenusa, que es la hipotenusa. La hipotenusa en estos casos se puede tomar como la distancia en R. Pero ustedes dirían, realmente sería la otra distancia. Lo que pasa es que consideren que en sí el triangulito que estamos tomando en cuenta no va totalmente hasta llegar a este punto, sino que llega hasta el punto en el cual se intersecta con la línea de la acción de la otra fuerza. ¿Ven? No va hasta acá, va hasta aquí. En el punto en el cual se intersecta con la línea de acción de la otra fuerza. No va hasta acá, sino que va hasta aquí y va hasta aquí. Entonces, bajo esa consideración, R en efecto sería la hipotenusa. Entonces yo tendría un medio por 2, me da 1. Lo voy a poner 2 factorio de fuerzas Y, que sería entonces sería 2 veces sumatorio de fuerzas en Y, que sería la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 2 por fuerzas en Y, y esto es igual a 2 por un medio, 1. Entonces yo tendría F por delta X entre R. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. La fuerza que se está aplicando sobre las partículas del medio provoca una aceleración centrípeta, la llamada aceleración centrípeta. Ustedes ya han visto esa aceleración en sus conceptos de física clásica. Ustedes saben que esa aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre R. La velocidad al cuadrado entre R. Y saben también que la fuerza por segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masa estamos manejando aquí? Bueno, yo ya no tengo suficiente espacio aquí, voy a continuar al lado. Entonces apunto las expresiones que ya he obtenido. La suma de fuerzas en Y es igual a F R aceleración la fuerza masa por aceleración. Entonces, como les había comentado, ya he definido estas expresiones, pero para ven que les había comentado que tomamos una porción de la cuerda que se considera en función del eje X, que es delta X, delta minúscula X, que en sí es esta. Bueno, también vamos a tomar una porción de la masa de la partícula, delta E, delta minúscula M. Esta sería la masa de la partícula, la masa del medio. ¿De qué va a depender la masa del medio? Bueno, recuerden que la densidad es igual a la masa entre el volumen. En este caso vamos a definir a la densidad de masa o densidad lineal de masa, que está denotado por la letra mu en este ejercicio. Mu va a ser igual precisamente a una cantidad de masa, una cantidad de masa
entre el volumen, es decir, una cantidad de masa que debe haber por metro cuadrado entre el volumen, densidad de masa. Entonces, densidad de masa, volumen, entonces, déjenme. Pero en este caso, si estuviéramos hablando de una densidad de masa volumétrica, en efecto sería el volumen. Pero para este caso, como estamos manejando una cuerda, y una cuerda se suele considerar, claro que una cuerda tiene volumen, pero para efectos prácticos, una cuerda se suele considerar una entidad que vive en una dimensión, o sea, solamente a lo largo de la longitud. Entonces, bajo este ejercicio podemos considerar a la densidad de masa no como volumétrica, sino como lineal, es decir, va a estar en función no del volumen, sino de la longitud de la cuerda. La densidad de masa en este caso sería la cantidad de masa que existe por longitud de cuerda. Cantidad de masa que existe entre longitud de cuerda a lo largo del eje X, delta X. Entonces, la masa que yo necesito precisamente para aplicar la segunda ley de Newton sería la porción de masa. La porción de masa que estamos considerando es igual a la densidad lineal de masa que existe en la cuerda, el medio bajo el cual se propaga la onda, por la fracción de la cuerda a lo largo del eje X, por la fracción de la cuerda que estamos considerando en función del eje X, por la porción de la cuerda que estamos considerando desde el punto de vista del eje X. Ya solamente lo que hice fue pasar esto que está dividiendo al otro lado, multiplicando. Y yo sé por segunda ley de Newton, esta que está aquí, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, ¿qué más? La porción de masa que estoy tomando en cuenta, que es igual a la densidad de masa lineal del medio, por medio del cual se propaga la onda, por la porción del medio que estoy considerando en función del eje X, que sería por delta X por la aceleración. En este caso, ¿qué aceleración? La aceleración que se está aplicando bajo este diagrama, que es la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad de la cuerda al cuadrado entre R. Entonces lo voy a poner aquí, delta X, velocidad de la cuerda al cuadrado entre R. Ya está. Y esta F, ¿quién sería? La suma de fuerzas que actúan precisamente en el punto que estamos considerando para el pulso de la onda que se está trasladando a velocidad F. Y esa fuerza que aplica en este punto está dado por, a lo largo del eje X, está dado por la expresión que ya habíamos definido. Esta de aquí, entonces, no confundir esta F. No, esta F en sí es la F que generaliza la segunda ley de Newton. Esta F, que es esta F, se refiere al módulo de las fuerzas que actúan sobre esta partícula del medio. Entonces F por delta X entre R es igual a mu por delta X por la velocidad al cuadrado entre R. Entonces, ¿qué elementos tenemos en común? Miren, si se dan cuenta que los elementos que tenemos en común es delta X, 1 entre R, entonces los puedo eliminar y me quedaría que la fuerza es igual a mu por la velocidad al cuadrado. Fuerza que se aplica al elemento del medio, la fuerza que se está aplicando al medio por medio del cual se propaga la onda es igual a la densidad lineal de masa por la velocidad de la onda. Y ahora sí me refiero a la velocidad de la onda, no de las partículas del medio. La velocidad de la onda al cuadrado. Ya saben, la onda bajo el modelo que estamos estudiando, la onda se propaga con una velocidad v hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ya yo, por despejando la velocidad, me quedaría que la velocidad de la onda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza que aplicamos a las partículas del medio o al medio en sí entre la densidad lineal de masa. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y además, esta expresión nos sirve mucho para poder ver cómo varían estas cantidades, especialmente cuando nosotros nos encontramos ante medios que varía su densidad lineal de masa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una cuerda con una densidad lineal de masa mu índice 1? Y de inmediato
cambiamos a una cuerda con una densidad de masa mu subíndice 2. Lo que va a cambiar es la velocidad de la onda. En sí, la fuerza que estamos aplicando al medio, que cambia de densidad lineal de masa mu subíndice 1 a densidad lineal de masa mu subíndice 2, no cambiaría. Si no estamos hablando de un sistema que se amortigua, la fuerza no estaría cambiando. Lo que cambiaría es la velocidad, y esta expresión nos permitiría saber en qué proporción lo hace. También otro dato interesante a mencionar es que cuando nosotros estamos analizando ondas que cambian de un medio de transmisión con determinada densidad lineal de masa a otro medio de transmisión con diferente densidad lineal de masa, la frecuencia en sí, la frecuencia que existe en el primer medio, no va a cambiar con respecto a la frecuencia que existe en el segundo medio. Pero, como nosotros sabemos que la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia sería igual a... la frecuencia sería igual a la velocidad entre la longitud de onda. Como les comento, entonces cuando nosotros estamos analizando ondas que se transmiten a partir de un primer medio con una determinada densidad lineal de masa, a ondas que pasan de este medio a otro con una diferente densidad lineal de masa, la frecuencia no cambia, pero sí cambiaría la velocidad. Y por lo tanto también cambia la longitud de onda. Y gracias a ello podemos establecer una relación. Como F1, la frecuencia en el primer medio, no cambia con respecto a la frecuencia en el segundo medio para ondas que se transmiten a lo largo de medios con diferentes densidades lineales de masa, y yo sé que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda, yo podría tener V, velocidad de la onda en el medio 1, entre la longitud de la onda en el medio 1, es igual, porque sé que las frecuencias son iguales, a la velocidad de la onda en el medio 2 entre la longitud de la onda en el medio 2. Y establezco esta expresión, donde sé que las frecuencias son iguales, pero las velocidades entre los medios y las longitudes de onda entre dichos medios no son iguales. Y tanto esta expresión, donde sabemos que la fuerza no cambia, así también F1 y F2 no cambian, pero estas sí estarían cambiando, entonces la velocidad lo hace. Bajo estas expresiones también nosotros podemos establecer relaciones de cómo se comporta una onda a lo largo de su movimiento cuando cambia de medios con diferentes densidades lineales de masa. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces veo qué otra característica puedo sacar de aquí. Voy a analizar si puedo sacar algún otro elemento y a partir de ello voy a ver si puedo de una vez aplicar un ejercicio o vemos otro concepto que nos haga falta para nuestros ejercicios. Dejen checo, ya está esa, ya está. Ya está esa, sí, ya está. Fuerza. Esa ya está, pero vamos a ver otros dos conceptos y luego vamos a pasar a ejercicios. Entonces dejen checo, ya vi esto, ¿qué más falta? Y algo muy interesante. El cómo se comporta. Ahora vamos a ver el cómo se comporta. Se comporta esta expresión en el análisis en el espacio, la expresión para definir la posición de las partículas del medio o en una onda transversal cuando la onda se propaga de izquierda a derecha y estas se propagan de arriba a abajo. Y yo voy a querer analizar cómo se comporta esta expresión en un análisis a lo largo del eje X y en un análisis a lo largo del de X y en un análisis a lo largo del tiempo, del intervalo de tiempo. Entonces tendría lo siguiente.
ejemplo, nosotros tenemos que la expresión original que nos permite definir cómo se comportan las partículas del medio con respecto a su posición a lo largo del eje Y sería igual a la amplitud de la onda Y subíndice m por el seno de k de x, donde k es el número de onda k y x es la variable que nos permite definirnos en términos del espacio, menos la frecuencia angular omega por el tiempo, sabiendo que la frecuencia angular omega es la frecuencia angular, por la variable tiempo que nos permite definir el comportamiento que tiene que nos permite definir la dependencia que tiene la onda con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si a x le resta una cantidad menos x subíndice z? La onda, que inicialmente sería la onda que ustedes pueden ver en línea negra, se desplazaría hacia la derecha, una distancia x subíndice z. Muchas veces se suelen utilizar estos desplazamientos para saber qué tan desfasada está una onda con respecto a la otra, o la onda desfasada con respecto a la original, y se vería de esta manera. Recuerden, cuando es menos, el desplazamiento es a la derecha, cuando es más, el desplazamiento es a la izquierda. Y esta onda, a pesar de que dependa tanto del espacio en x como del tiempo t, solamente estoy viendo su variación con respecto al espacio en x. Con respecto al tiempo, tendríamos que llevar a cabo otra gráfica.